bienvenidos al canal. El día de hoy tengo la súper oportunidad de estar hablando con Ginny Paola, una abogada feminista, lideresa y activista por los derechos humanos de las mujeres, que tuve la oportunidad de conocer justamente en una marcha feminista. Me parece que fue súper chévere porque era un espacio seguro, entonces justamente yo estaba con mi mamá, creo que fue antes de que el aborto fuera legal, estábamos como en un plantón y nos juntamos, como que el movimiento de la marcha nos fue juntando y finalmente terminamos hablando, nos fuimos a almorzar y bueno, nos hicimos como cercanas, amigas y hablamos constantemente. Entonces le pedí el favor de que si podía participar de esta pequeña entrevista para mi canal en el marco de, no sé si como un post lanzamiento de mi canción A las Calles, porque hablaba sobre acoso callejero, pero desde un lado muy artístico, y la verdad sentí la responsabilidad de hablar con alguien que sepa del tema y nos pueda como dar luces, sí, como de la temática a todas nosotras. Entonces, bienvenida y muchas gracias por dejarme entrevistarte. ¿Cómo estás? Bien, Ari. Pues me parece que fue muy mágico conocernos y en el ambiente en que nos conocimos, porque de verdad eso creo que es como la convergencia entre las mujeres. Es como espacios seguros, como tú decías, y también conspirar como Sí. para socializar, para informar, para apoyarnos entre nosotras. Entonces, pues sí, muy agradecida de todas maneras pues, por el espacio, y pues espero poder resolver todas las dudas que tengas. No, yo estoy segura que sí. El marco es como el tema del acoso callejero y yo traje como un par de dudas porque hablando con amigas me senté y dijimos: ¿qué significa que la sociedad tenga normalizado el tema del acoso en todas sus variables? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, digamos desde mi punto de vista personal, una cosa es digamos también lo normativo. Creo que pues, y digamos, eso se trata como el tema de la discriminación que se ha dado, y es que es un tema cultural, pues de tiempo atrás, que ha generado unas consecuencias para las mujeres. Pero ya desde el tema legal, de pronto para referirnos, de hecho es por esa necesidad de que yo siempre digo, lo que no está escrito no existe. Okay. Entonces existe una ley que es la 1257 del 2008, que esa ley de hecho nos habla de un tema específico. Pues primero es la primera normativa como que reconoce la discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujer, por así decirlo, Okay. y por este contexto tipifica los tipos de violencias o daños, pues la sexual, la psicológica, la física, la económica y patrimonial, que es una de las más invisibilizadas. Okay. Pero esta norma le habla a todos los ámbitos de la sociedad, y de hecho hay un tema que se llama la sanción social, Okay. y lo refiere, y en este caso que estamos hablando del acoso callejero, es muy importante ese tema de la sanción social. La norma literal le dice a la sociedad que tiene una obligación de recriminar todos esos actos de violencia que se generan en contra pues, de las mujeres, pues todas estas digamos, tipos de daños que te estoy mencionando, pero establece que no solamente es el Estado el que a través de sus normas, mecanismos, rutas, sino también hay una responsabilidad social. De hecho, esta norma lo que hace es como cambiar esa perspectiva de la violencia solo intrafamiliar en el ámbito privado a lo público. De hecho, es como así más o menos que la conocemos como la norma que habla de la violencia de lo privado a lo público. Okay. También pues adicionalmente establece a todos los ámbitos y sectores de la población, laboral, económico, hasta tributario, para establecer medidas, llamamos nosotros afirmativas, para pues equilibrar digamos esa brecha, o para contribuir a la brecha que se ha dado y a la discriminación. La siguiente pregunta, ya también me gustaría que la respondas como desde lo profesional y lo personal, y es: ¿qué significa que el problema se le está atribuyendo en parte a las mujeres? Porque está el típico: no, pero mira cómo iba vestida. El otro día yo iba en Transmilenio y literal fue: no, pero es que se lo buscó porque es que iba con esa faldita, porque un señor le iba a mandar como la mano al bajarse y pues la chica se bajó más rápido, y la señora que iba delante mío dice como: no, pero es que cómo iba vestida así, y no
no dice como, pero al tipo, ¿cómo se le ocurre que puede tocar el cuerpo de otra persona? Bueno, digamos, desde lo personal, es un tema que, o sea, a mí me genera mucho conflicto porque de hecho me pasa mucho en la calle. Y pues desde mi punto de vista, digamos, yo a veces soy muy confrontativa. Okay. Yo en la calle a veces no me quedo callada, ¿sí? Trato de confrontar, pero también es algo muy peligroso. Exacto. Porque de hecho eso pasó en Bucaramanga, en un caso que fue muy reconocido hace 2 años más o menos, que la chica confrontó al señor y el señor le dio un botellazo y literal le generó pues una contusión en la cabeza. Claro. Entonces eso también genera mucho temor. Sí. Yo a veces digo, no, Gini, o sea, tienes que calmarte, tal. Es complejo. Sí. Creo que pues digamos si es un tema de cultura que tiene que ver, también pues tiene que ver no solo con la cultura histórica pues de objetivización del cuerpo de la mujer, sino también de todo lo que ha generado la discriminación para las mujeres, y es el hecho de que pues las mujeres no éramos sujetas de derecho. Al no ser una sujeta de derecho, no ser reconocida y demás, pues en el aire o en la cultura que está el tema de un irrespeto, de un mayor valor, o ahí hablamos de las relaciones de poder. Es decir, que alguien por estar en una posición, simplemente por ser hombre, pues va a tener un mayor poder, entonces va a poder hacer lo que quiera. Ahí estamos hablando un poco, pues, realmente todos estos temas cotidianos son los que generan las normativas, pero también una cosa muy importante es que esto se ha generado por el movimiento social de mujeres, y algo que yo siempre digo, a nosotras como mujeres nada nos lo han regalado, no ha sido una posición de, ay sí, es que este gobierno, no, ha sido más un tema de la exigibilidad, después de la exigibilidad de acciones de hecho, pues de articulaciones, de la academia, es que se ha logrado, pero es un esfuerzo más como mancomunado y que viene pues desde la organización social, y es algo pues que yo siempre resalto muchísimo. Se ha analizado cómo las canciones, los cuentos, las propagandas, el arte, o sea, el arte y la cotidianidad, porque dentro de la cotidianidad está el arte. Exacto. Es lo que genera que si no se cambia ese chip, y eso tiene también que ver mucho con la comunicación social, que pues de hecho pues ha hecho un trabajo desde varias organizaciones para tratar de cambiar incluso el discurso de cómo se da una noticia, que eso pasa muchísimo, digamos que en situaciones tan graves como violencia, como feminicidio, siempre fue encontrada muerta. Sí. No es encontrada muerta, o sea, ella fue asesinada, y más cuando incluso hay rasgos totalmente evidentes de violencia, de que que fue violenta digamos esa muerte. Entonces ese tipo de cosas creo que es un conjunto de todo, y también es verdad, o sea, hay unas administraciones, pero este tema tiene mucho que ver con lo social, aunque las administraciones también tienen que apuntarle al arte, a través del arte transformar todo eso, y a veces la gente cree que eso no importa y demás. Te pongo un ejemplo nomás. Una vez yo fui a hacer un mural, y yo sentí ese día como eso era tan significativo, porque yo estaba haciendo el mural y yo estaba era retocando otro mural, y yo lo estaba retocando y llegó un señor, pero eso, hacerme la conversación, y yo decía, ¿cómo le incomoda que yo esté haciendo un mural? O sea, desde ese tipo de cosas, y uno cree que no, y sí, a él le incomodaba. Trataba entonces todo el tiempo de confrontarme, no, pero es que a los hombres también los golpean, sí. No, es que no sé qué, como quitándole el valor a lo que estábamos haciendo en ese momento, y que era una reivindicación que queríamos hacer, y yo era como, pero señor, o sea, que le incomoda, déjeme, y yo seguía tratando de darle el debate, pero era incómodo para él que yo siguiera pintando. Entonces uno a veces se pone a ver si importa, esas cosas importan, lo simbólico importa muchísimo, que de verdad ya un gabinete en los espacios de las administraciones de solo mujeres importa, eso es significativo, eso es inspirador para otras niñas, para las mujeres. Entonces creo que es un tema cultural, es también como algo pues que se debe trabajar desde los dos puntos de vista. Pero como te decía, sí creo que pues convergen muchas cosas como para que se dé ese ambiente de objetivización.
Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con realmente para ti que sí sería un piropo, porque ahora el punto es como que las feministas quieren destruir el que se le diga cosas bonitas a las mujeres, no como, no quieres piropos, pero realmente lo que pasa en la calle y bueno, en muchos otros espacios que se dan de acoso no sería para mí un piropo, pero quería preguntar. Ahí yo me acuerdo mucho de esta de Amparo Grisales cuando Sí. digo lo de como que estamos quitándole el romanticismo, algo así, Sí. dijo lo del halago y no sé qué. Yo considero Ujú. que la percepción de piropo y de acoso, o pues igual para mí piropo, a mí no me interesa que me piropee a nadie, ¿sí? Para mí no es una concepción positiva de Ujú. ninguna manera, pero creo que ahí es el punto, y eso lo hablaremos más adelante también, y eso tiene mucho que ver con el consentimiento que tenga la persona y lo que para esa persona perciba que es algo que le molesta y que no le parece, digamos, positivo para ella. Entonces creo que en la medida en que cada persona lo perciba como algo, como que tiene ese consentimiento o no, Ujú. va a ser algo agradable o no. No entendiendo el piropo como algo agradable. Para mí no lo es. Para mí el piropo para mí no debería existir o Ok. o sea, no considero, o sea, a mí no me interesa que me piropeen. De hecho, digamos, para mí ha sido, como te decía, es súper molesto. Es más, alguien que me piropee es como, no, o sea, esa persona ni siquiera tiene la percepción también de mi espacio personal y de lo Ujú. que, sí, para hablarme y considera, y aparte lo otro es que es mentira, o sea, no le dicen, ay, no le dicen, hola mi amor, en tono, ay, como positivo. Ujú. Eso tiene unas connotaciones y tiene un subtexto. Sí. Eso es hola mi amor, que va con una mirada, que va con otras acciones. De hecho, a mí me pasó ahorita que me estoy acordando una vez. Yo soy de las que yo en la calle no volteo cuando alguien Sí. me pistea ni nada. Yo digo, si son mis amigas o alguien que me conoce, me grita. Aunque me llame. O me llama o me Sí. dice mi nombre. Ujú. De resto no. Y un día yo, pues dije, no, ¿será que es alguien que necesita Claro. algo? Y literal, yo volteé y el man se sacó el pene. Literal. O sea, y es complejo porque a veces a uno le dicen, "Usted está exagerando". Sí. No, yo lo he vivido. Y te lo digo, a mí me pasó que yo después no era capaz de pasar por esa esquina. Exacto. No era capaz, te lo juro, o sea, y digamos yo que, digamos, tengo unas herramientas de conocimiento y lo que sea, para mí fue re violento y es algo que me marcó, o sea, como de, yo por esa esquina no vuelvo a pasar, porque puede ser que ahí esa persona vaya a pasar, me la voy a encontrar, si esta vez hizo eso, después que vaya Sí, a no, hacer. exacto. Entonces, pues para mí no, o sea, para mí no, prefiero pues digamos a las personas que yo le doy como mi confianza soy yo, creo que eso habla mucho del respeto por el otro Ujú. y del respeto por lo que te incomoda o no. Eso como por ese lado creería yo que tiene que ver y eso es lo que también creo que la norma lo establece, ahorita que lo vamos a hablar, y es el consentimiento. No, tienes toda la razón, porque, claro, yo lo estaba pensando como cuando una amiga te dice como que estás bonita, es el único momento en el que yo diría como sí lo puedo tomar como un piropo, porque viene desde alguien que yo realmente siento que me desea lo mejor, que no me va a hacer daño, o sea, no hay como esa otra implicación de miedo. Ahí, digamos, entras a un punto importante y es el conocer. Claro. De hecho, a mí siempre que me pasa, Ujú. y siento que eso es importante, o sea, cuando viene una persona que tú no conoces todavía, bueno, aunque también pues el acoso también puede venir de alguien que tú conoces, o no conoces, digamos, tienes una afinidad, pero sí la distingues, el de la tienda. A mí pasaba mucho con unos señores que lavaban carros, y yo era no, o sea, No pasar por ahí, claro. y pasa mucho en qué sentido, literal, el tema de como esa confianza. Creo que ahí la palabra es la confianza que yo sé que tengo con esa persona Ujú. y esa persona sabe que tiene conmigo. Ujú. Creo que dos palabras importantes son la confianza y el consentimiento. consentimiento para el tema del piropo. Sí. En ese sentido, pues ahí yo puedo de pronto analizarlo, o desde mi parte yo lo analizaría, e incluso pues si alguien me llega a decir, mira, pasó esto, tal, yo lo analizaría para asesorar a esa persona desde qué tanta confianza y qué Claro. consentimiento hay en esas, para que se hubiera En dado esa esa relación. situación, en esa relación.
Entonces, digamos, de hecho me pasa que cuando yo confronto a las personas cuando me piropean, siempre les digo es, discúlpeme, lo conozco. Y se quedan como, y no saben qué decir. Claro. Y yo, no te conozco, entonces ¿por qué me estás saludando? ¿Por qué me estás diciendo eso? Como, yo no te conozco. De hecho, yo siempre volteo y digo, es que no me acuerdo, pero yo lo conozco de algún lado, o sea, y trato de como hacer esa reflexión de, si yo no te doy la confianza, Claro. si yo no te conozco, si no te doy mi consentimiento, ¿por qué? ¿Por qué te estás dirigiendo a mí? Y lo que te decía, tiene mucho que ver no solo con una palabra, porque eso no va acompañado solo con una palabra, va con un gesto, con una mirada, con muchas otras cosas. Sí, y creo que, bueno, ¿cómo se dirá esto? Como muy de manera sentimental, yo lo abordo en la canción, lo que hablabas ahorita de, claro, Sí. del acoso, se desprenden muchas otras cosas que uno sabe que le pueden pasar y por eso tú dices, no vuelvo a pasar por esa esquina. Que en parte de como la letra de la canción yo decía como que las calles no se olvidan, tomando de nuevo como la forma en la que nosotros nos conocimos a mí, los espacios feministas me generan muchísima confianza, pero tengo como esa dualidad de que estoy en la marcha, me siento muy feliz, me siento segura, me siento acompañada, pero me da un poco de tristeza saber por qué estamos ahí, ¿no? Que es como, tenemos todavía que, lo que decías, no nos han regalado nada, o sea, que podamos votar, que podamos salir, que podamos trabajar, entonces es como esa dualidad, yo ponía eso en la canción, pero también asumiendo que si se deja pasar el acoso, vienen otra suerte de violencias hasta terminar en un posible feminicidio. Sí, digamos, bueno, ahí lo que tú dices es el escalonamiento de las violencias, por así decirlo. Eso también lo sabemos, pero casi siempre lo tratamos desde la violencia intrafamiliar, desde esos contextos, y no desde lo, como yo te decía, desde lo público, sino más de esas relaciones privadas, y de hecho es muy difícil para la gente entender cosas como lo que le pasó pues a Natalia Ponce de León, que no tenía realmente, ella siempre lo ha dicho, que ya no tenía una relación con esa persona, y cómo hasta qué punto puede esa persona que en un momento te acosa, y si tú de pronto no paras la situación, una vez se siente que incluso, y eso es lo otro, entre la culpabilidad, yo por qué no digo nada, yo por qué no, pero al mismo tiempo si yo digo algo, ¿qué tal esta persona reaccione peor? Es súper complejo saber manejar esas situaciones, y son de esas violencias también muy invisibilizadas, por así decirlo, y como de, ay, no le ponga cuidado, que uno va con un familiar, pero es que usted todo el tiempo quiere pelear, pero no debería ser así, o sea, yo no debería primero no deberían por qué acosarme, y segundo yo no debería por qué sentirme mal si llego a reaccionar, porque es que soy yo la que me estoy sintiendo, y estoy sintiendo algo frente a la acción que ejecutó otra persona. Entonces, digamos, sí pasa porque mira que yo, o sea, en los casos que yo he manejado, yo he tenido casos en donde son cosas que empiezan y así es la violencia, cosas mínimas escalonan, puede ser que un día sea que te esté piropeando o bueno, te esté pispeando, porque esa es la otra, y si no, pues es que es un pispeo, pero eso uno se siente como si, o sea, pues por de mi parte yo siento como si, o sea, no valgo lo suficiente como para que me llamen por mi nombre, como, o sea, me siento disminuida, por así decirlo. Entonces sí, puede ser que eso escalone, haya una persecución. Lo otro, y eso es lo otro que tiene que ver también, cuando uno considera que es acoso, considero yo que es cuando es algo recurrente también, cuando tiene una recurrencia y reiterativo, porque ya no es como, bueno, fue una vez, aunque incluso una vez, y eso tiene que ver con la percepción de cada persona, lo que considera, porque cada persona pues también tiene un punto y es, cada persona tiene un mundo diferente, cosas que la han, digamos, atravesado a lo largo de su vida. Entonces, un ejemplo puede ser que yo viví violencia sexual y para mí es simplemente eso, ya siento otra presión adicional a alguien que nunca ha vivido ese tipo de expresiones. Entonces, también depende, por eso es algo muy de percepción, también creo yo, pero que sí tiene que tener, yo creo que unas consecuencias, digamos desde lo legal debería ser un poco más sancionable, o por lo menos incluso desde lo social, más que incluso de lo legal, porque a veces yo creo que desde lo más complejo es que a uno lo hagan ver como una loca, exagerada loca, literal, de eso te bajan. Entonces creo que incluso en lo social, porque es una de las cosas que creo que se conflictúa más uno, como, uy, sí, yo es como exagerada, como ese tipo de expresiones. Entonces, pero sí hay situaciones que pueden llegar a escalonar y pues más aún
también uno no sabe, y eso es otra cosa, la otra persona. También esa persona tiene otra transversalización de cosas que le han pasado por su vida. Y si él justamente es una persona obsesiva, tiene algún trastorno, algunas otras cosas, y justamente se une todo eso con eso más cómo tú reaccionas, y eso es la interacción entre personas. Claro. Entonces uno no sabe en qué pueden desencadenar, y eso es lo que pasa de hecho a las relaciones, no solo en noviazgos, hasta amistades, o sea, pasa mucho. Porque de hecho es una de las cosas que pasa en el tema de violencias, que en las situaciones de violencia o de violencia hacia las mujeres o violencias basadas en el género, es una de las cosas curiosas es que no siempre tiene que haber una relación, una relación que una a la persona con la otra. Hay actos de violencias en los cuales no habían relaciones directas íntimas, aunque pues obviamente la mayoría sí se da mediante, digamos, en ese marco, en esa intimidad que se da ese conocimiento. Pero lo curioso es que las mujeres somos víctimas incluso de personas que ni siquiera nunca hemos tenido algún acercamiento o que habíamos conocido. Eso, digamos, es una cosa muy reflexiva, y pues por eso también creo que tomamos la situación muy a todo me puede pasar, porque incluso, y es una de las cosas, no es lo mismo, como dicen, salir uno de noche en un carro a una mujer, a un hombre en un carro de noche después de la rumba, ese tipo de cosas. Entonces digamos que si estamos muy expuestas a que esas cosas pasen. Entonces en ese sentido también creo que por eso es que reaccionamos de esas maneras, y pues que no se puede minimizar todo ese tipo de situaciones. Yo te quería preguntar, ¿hay una diferencia entre acoso callejero y acoso sexual, o esto es lo mismo? Creo que aquí hay que hablar de 3 términos importantes en el marco de la violencia basada en el género, la violencia hacia la mujer. Y es que una cosa es el contexto en el que se genera la violencia, otra cosa es la manifestación y otra cosa es el daño causado. Es decir, el ámbito en el cual pues a mí me afecta. Entonces un ejemplo, para así decirlo, puede haber acoso sexual en el contexto del acoso callejero. O sea, el contexto sería en la calle. La manifestación sería el acto como tal, entonces sería el pispeo o la palabra que se dijo, y el daño es lo que a mí me afecta. Entonces el daño sería psicológicamente o sexualmente, dependiendo de cada conducta. Entonces puede haber, como te decía, no se excluye, puede haber acoso callejero, que es acoso sexual, que lo que hace es que se dio en un marco de la calle. También ahí es importante que no siempre puede ser con alguien desconocido o no, también eso es la calidad de la otra persona. Eso también nos trae mucho a colación, es como cuando me preguntan, pero el acoso callejero no está tipificado, yo no puedo hacer absolutamente nada, no puedo poner una denuncia. Yo podría poner una denuncia por acoso sexual, que si está tipificado ante la fiscalía, sería esa denuncia. Porque si de pronto se establece, digamos, con la interpretación que el código le da, que es el artículo 210 del Código Penal, que establece como todo acto en el cual la persona, valiéndose de una relación de poder, de hecho ahí menciona, esa relación de poder que puede ser el rol, que es el género, puede ser lo económico, laboral, social, dependiendo, basándose en eso, realiza un hostigamiento, un asedio, un acoso, de hecho lo menciona esos verbos, sin consentimiento. El derecho que se está protegiendo es el sexual. Ahí de hecho no nos está diciendo que hay que haber un tocamiento directo. Entonces sí entraríamos, digamos, a esa conceptualización de que a través del acoso callejero podría yo, a través, del tipo penal de acoso sexual, poder interponer esa denuncia. Tal vez de pronto, ¿qué es lo que pasa? Que las autoridades no tienen una interpretación tan con enfoque género, con lo que implica, con lo que me puede llegar a mí a afectar ese tipo de conductas y demás. Y ahí es donde está la barrera institucional. Pero yo también lo traería a colación con el Código de Policía, que el Código de Policía también establece actuaciones que estén en contra de la integridad personal y física. Eso hace parte de mi integridad personal y física, que ahí ya tendría una diferenciación. Bueno, hay una sanción, sería de multa. En el Código Penal, ante la Fiscalía, sería una sanción privativa de la libertad,
que sería de 1 a 3 años. Ok. Pues sí se requiere también que la persona ponga la denuncia, porque Claro. hay delitos que son de oficio, es decir, que como la violencia intrafamiliar, que cualquier persona y autoridad aún más debe poner esas denuncias. Pero en este caso se requiere que sea la persona. Entonces, en ese sentido, yo me iría por esas dos herramientas para interponer, no sin decir que tiene que ser algo recurrente, pero si es recurrente, pues mucho más, o sea, es mucho más fácil para que se haya una sanción. Ok. Y también creería yo, también con el tema de las pruebas, pero pues ahí también hay otro punto importante, y es que se supone que la normativa, la Corte Constitucional, incluso la misma Corte Suprema en lo penal, Ujú. ha establecido una flexibilidad para la prueba de las víctimas, Ok. pero ha sido más relacionado a la violencia sexual. Bueno, que la violencia sexual, esto es violencia sexual, pero más hacia la violencia, más hacia el acceso carnal violento y otro tipo de actos. Ok. Pero hay unas flexibilizaciones en las pruebas. Pero sí, yo creo que más allá, pues sí sería bueno que hubiera un tipo penal que especificara más aún Ok. algunas cosas, pero creo que hay algunas herramientas, o sea, Listo. tampoco es que no haya nada. Pero la sociedad creo que está como el imaginario, yo no puedo hacer nada, si esa persona me sigue Exacto. acosando, me acosa, yo ya no le puedo hacer nada porque es que no hay nada que lo pare o algo así. Creo que sí podríamos, creo que también se requiere tener la conceptualización clara, Ujú. y eso es una de las cosas que pasa mucho con las víctimas, con las mujeres, sobrevivientes me gusta más decirles, es que pues no se tiene el conocimiento. Pues si a veces no lo tiene la autoridad que debería Sí, ser quien lo exacto. tiene, pues no se le puede incluso dar esa carga pues a la mujer. Entonces creo que también por eso es importante ese tipo como de, también de profesionales que Ujú. sepan de esas áreas, y de profesionales en las administraciones, en las autoridades que tengan ese conocimiento y la sensibilidad. Sensibilidad entendiendo no sensibilidad emocional, sino de entender este tipo de contextos, de entender el enfoque de género que tanto hablamos, que eso es el enfoque de género. Eso es yo reseccionar a decir, sí, esto obviamente sí le afecta por esto y esto, y por lo menos dar trámite, pero es que creo que incluso pues si yo tengo inconvenientes en mis procesos a veces, Exacto. porque no recepcionan denuncias de violencia intrafamiliar con violencias físicas o con violencias psicológicas que son fuertemente, o sea, unas afectaciones muy fuertes, pues imagínate a este tipo de actuaciones llegar a una fiscalía, si se ve barrera en ese otro tipo de casos. Y eso tiene que ver, es muy importante, yo siempre lo digo, tiene que ver con que la administración o las autoridades terminan siendo, pues, digamos, allí están funcionarios y funcionarios de la sociedad. Es el reflejo de la sociedad. Total. Entonces, ahí de hecho llegamos a lo primero. Sí. Entonces, es el reflejo de esa sociedad, aunque la norma pues establece que debería ser algo muy imparcial, muy Ujú. yo enfocarme Claro. en la norma y demás, pero termina siendo el reflejo de la sociedad. Y uno lo ve, por más, siempre hay un involucramiento, digamos, de esos profesionales, Mi propia de su concepción, percepción claro. de todo ese tema. Entonces, por eso yo siento que es un trabajo con la sociedad y la sociedad de construcción, sí, que va construyéndose, que esa sociedad va a resultar siendo después esos funcionarios, esas funcionarias que van a tener, aunque obviamente hay que fortalecer esas herramientas en las universidades, las obligatoriedades también ayudan. A veces no, pero es que sí molestan porque es que dice que debe tener experiencia de género. No, es que eso lo que me va a dar Necesario, es claro. decir, esta persona si tiene esa sensibilidad, si ha pasado por un proceso de capacitación, incluso de evaluación de eso, porque otra cosa es eso. Se establecen capacitaciones de una vez al año, pues ahí qué tipo de sensibilización puede haber, o sea, Ah, claro. pues hay como unos cambios Ujú. que también tienen que ver mucho con la valoración de lo que hacen los movimientos, las colectivas y las organizaciones. Y yo siempre he considerado que el trabajo con las organizaciones sociales es fundamental, porque primero, de hecho es una donde siempre llegan, la mujer siempre llega como a ese tipo de Sí. espacios, y son las que tienen, digamos, como las situaciones o sea, conocen de esas situaciones desde el inicio, entonces asimismo, pues tienen esa sensibilización frente a esos temas. Entonces creo que ahí como que respondo a la pregunta que me haces. Súper bien. Quería preguntarte, entonces, ¿qué canales existen? ¿O tú qué canal recomiendas?
voy a poner dos ejemplos muy sencillos. En un caso de acoso callejero, me cuentas, no está tipificado, entonces la forma de llegar a un tipo de protección para una persona víctima de acoso, pues sería desde el 210 del Código Penal, pero si yo no sé a dónde me dirijo, dónde puedo conseguir información acerca de me pasó esto, fui acosada allí o me está pasando esto en mi casa, ¿tú a dónde crees que me debo dirigir para adquirir información o ayuda en casos de violencia por género? Hay una línea, digamos, como nacional, que es la línea púrpura, la 155. Okay. Digamos que allí pues hay personas pues justamente que saben de este tipo de cosas y esas personas pues podrían dar orientación. Okay. También están obviamente, como decía, las organizaciones sociales. Depende también de en dónde se encuentre territorialmente. Cada administración tiene estrategias o no. En Bogotá pues está la Secretaría de la Mujer, en Santander pues hay una Secretaría Departamental también, dependiendo también mirar como la oferta institucional que tenga cada territorio, depende. Pero pues esa línea, digamos, nacional podría servir. Y también pues las organizaciones que siempre pues se tratan como de hacer un trabajo siempre muy muy valorado y también con las uñas que se puede llegar a obtener como información. También importante los consultorios jurídicos de las universidades. Algunos cuentan con líneas de género, los Andes acá tienen línea de género, así, entonces desde el asesoramiento, ¿sí? Y para llegar ya pues a las acciones que considere. Sin embargo, pues es una cosa para entender, cada caso es una cosa muy particular, porque te digo, me puede generar acoso callejero alguien que sí es conocido, alguien que no es conocido, entonces yo digo, no, me puedo ir por comisaría, ahí ya cambia la situación diferente, claro. Porque convergen otras cosas que es, o sea, quién ejerce esa acción, qué tipo de acción, con qué frecuencia es, entonces ese tipo de cosas hay que analizarlas para interponer una denuncia o para mirar qué herramienta es la más adecuada. Pues ahí también hay otra cosa que es importante mencionarlo, que la Corte Constitucional ya lo ha reconocido y es el estrache, que ese derecho, pues digamos que de hecho sucedió y la base de esa sentencia se dio en la demostración de la impunidad tan grande que hay en el país. Es como la respuesta a esa impunidad. Incluso este video es algo muy importante para que la gente, incluso pues digamos, ese tipo de espacios son fundamentales, el resolver dudas, el hablar las situaciones, y en distintos espacios. Por lo menos un ejemplo, que tú desde el arte pongas la temática en el aire, eso es reflexivo, y a partir de eso, porque es lo que me contabas, digamos como entre bambalinas, entre eso fue que tú después te pusiste, bueno, y si a alguien le pasa esto, ¿cómo? Exacto. No más tú al hacer una canción estás poniendo la temática, y cuando digamos indagaste con tus amistades quedó la duda. Exacto. Pero entonces se genera la conversación, por lo menos, para resolver algo. Y a partir de ahí, entonces eso es importante, o sea, lo que yo digo, o sea, es importantísimo el tema del arte, porque tú no sabes, yo incluso hasta en audiencias te lo digo, he tenido procesos en los cuales en uno me acuerdo tanto, que era a través de una canción que le mandaba como de te va a matar, no sé qué, no me acuerdo en cuál era, qué canción era. Yo incluso a través de la canción fue que dije, mira, o sea, el señor le está dando un mensaje subliminal a la señora. Total. Y la como, mira, es que le están viendo el video de la canción que está diciendo que sí. Entonces mira que eso sí tiene una influencia en las personas. Total. Entonces, totalmente, digamos, como el tema del arte tiene mucho que ver y creo que es muy contributivo para... Y también genera o ayuda como a suavizar un poco las cosas, porque a veces... Pues si uno entra a hacer, digamos, ya demasiado confrontativo de los debates, a veces ese tipo de cosas ayuda un poco más a la reflexión. Sí. Y a la reflexión social. Sí, entra como de manera disimuladita, es una canción, pero bueno, muchas gracias por el apunte, porque en realidad sí lo pongo al final de la canción, como que espero que sea un granito de arena en lo que sé que seguramente un día será el cambio, pero pues a mí me parece que sí hay un problema. Parte de lo que conversaba con mis amigas es que algunas personas consideran que esto no es un problema y otras personas consideramos que sí es un problema y que por lo tanto hay que hacer algo. En esa medida, pues yo desde a lo que me dedico, pues que es el arte, pues hice una canción y como
contribuyo desde ahí, pero también sentí como esa necesidad de preguntarle a alguien que sea experto en el tema, que se dedica al tema y que sé que no solo lo hace de todo corazón, sino con mucho empeño y conocimiento. Te agradezco muchísimo que me resolvieras absolutamente todas las dudas y tu amistad, que nos hubiéramos conocido también, me encanta, porque eso está chévere, como nos conocimos en un espacio seguro, entonces yo me siento muy tranquila de venir y de preguntarte y de cualquier cosa, entonces como es de importante, pues es seguir conspirando. Exacto. Muchísimas gracias. Vale, Ari.